El presidente de la República, haciendo uso de sus facultades constitucionales, ha procedido a disolver a la Asamblea Nacional amparado en el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. En definitiva, estamos viviendo ya momentos electorales, puesto que el Consejo Nacional Electoral, desde la expedición del decreto, tiene 7 días para poder convocar a elecciones, es decir, hasta el 24 de mayo del año 2023, y en donde también establecerá las reglas de juego, los procedimientos, una reglamentación naturalmente ajustada a los tiempos, en vista de que se trata de un proceso electoral flash y, lógicamente, pues el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación legal y constitucional de responder a lo que significa este nuevo proceso electoral. Esto es inédito, puesto que la muerte cruzada viene desde la Constitución del año 2008. Desde el 2008 está en vigencia, pero no se hizo uso de esta facultad constitucional. Entonces, en realidad es inédito este tema. El presidente de la República concentra los poderes, indudablemente, porque al no existir Asamblea Nacional, tiene que gobernar mediante decretos. Decretos se llama decretos leyes. En materia económica, tiene que acompañarse con dictámenes de la Corte Constitucional, es decir, van a cogobernar el presidente de la República con la Corte Constitucional en materia económica, pero en otros aspectos, en definitiva, tendrá que tomar decisiones propias y, lógicamente, veremos si es que ciertamente no va desde el punto de vista constitucional o legal, y más bien tomaría decisiones dictatoriales, como en este momento diversos sectores ya lo están señalando. Doctor, ¿los asambleístas tienen alguna posibilidad de acceder a la Corte Constitucional para votar este decreto? Lo pueden hacer, pero lamentablemente el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador establece 3 momentos para la muerte cruzada. Un primer momento es de que la Asamblea Nacional se arrogue competencias que no le corresponden. Entonces, en este momento, ciertamente se necesita del dictamen de la Corte Constitucional. Pero en cuanto se refiere al plan de desarrollo y con respecto al tercer momento, que es el que se ha amparado el presidente de la República sobre convulsión social y política, no se necesita de dictámenes, informes de la Corte Constitucional. Esto es una decisión del presidente de la República. Me parece que como estrategia, ciertos legisladores, al verse afectados, han presentado sus respectivas demandas de inconstitucionalidad a esta denominación que se llama muerte cruzada. ¿El Consejo de Participación Ciudadana va a tener alguna participación justamente destacada? ¿Debería tener o para nada va a estar inmiscuido en las decisiones del presidente? Debería tener una participación decisiva, puesto que ciertamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, especialmente en materia de corrupción, tiene que estar siempre presente. En los aspectos de nombramientos, ahí es donde va a haber grandes dificultades, yo diría una especie de choque de trenes entre el presidente de la República y el Consejo de Participación Ciudadana. En cierta medida hay 2 criterios. El uno, mantener perfil bajo, con el propósito de no alterar el proceso electoral que se avecina. Y el otro, hacerlo desde el punto de vista legal y constitucional, es decir, con la Constitución en la mano. Ahora, en cuanto tiene que ver a los candidatos, ¿cómo mira usted? Porque en 5 o 6 meses tendremos que elegir presidente, asambleístas, etcétera, doctor.
¿Usted cree que habrá ese interés como para participar, sabiendo que es un periodo de 1 año 5 meses apenas hasta terminar este periodo? Bueno, es el riesgo político que siempre se va a dar. Si bien es cierto, vendrá el cálculo. Algunos candidatos ciertamente se esperarán porque perder una elección o ganar una elección y quemarse en el año 5 meses no le va a permitir la posibilidad de cumplir ciertamente con el periodo de 4 años. Entonces siempre estará presente el cálculo político. Lo que se nota es de que las organizaciones fuertes, como caso de UNES, por ejemplo, se le hace necesario realmente participar y sacar el mayor número de asambleístas. Igualmente para el resto de organizaciones, pero se le hace difícil, digo, para aquellos que, como Yacu Pérez, por ejemplo. Yacu Pérez es un verdadero riesgo, porque al perder las elecciones, un poco se imposibilita para las próximas. Asimismo, Fernando Villavicencio, que también ha anunciado. Hay otros que en este momento en el imaginario también están presentes, como Álvaro Noboa, por ejemplo, que podría venir y a patear el tablero. Es un fenómeno realmente Álvaro Noboa. En el imaginario ya aparece en las redes sociales y todo eso, ¿no? ¿Se podría descartar a Guillermo Lasso? Bueno, es la única carta que tiene, creo. No, yo no veo otro candidato que no sea Guillermo Lasso. Guillermo Lasso debería jugárselas. 6 meses para ganar lo perdido. Para ganar lo perdido, efectivamente, porque no veo otro candidato. Guillermo Lasso es el único candidato que ciertamente tiene, creo, se han descuidado en formar cuadros y todo eso, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora aterricemos un poco a nivel cantonal para finalizar. ¿Cómo mira usted la posesión del nuevo alcalde, el doctor Eber Ponce Rosero? ¿Cómo analiza usted estos primeros 4 días de gestión? Bueno, positivo, especialmente en lo referente a la participación ciudadana, de tener comunicación con barriadas, con pueblo que se acerca al municipio, visitas a las organizaciones populares. Esto es un gesto importante. Esperemos de que ciertamente continuemos en la misma línea. Yo sé que eso significa un esfuerzo enorme. Un alcalde pues que se dedica a la atención al público desgasta porque debe haber mecanismos que permitan justamente el de que otras personas, para eso están los jefes departamentales, los que resuelvan de manera inmediata los problemas, que a veces son sencillos, pero así es el pueblo que quiere conversar, es con la cabeza principal, Entonces buscan a la cabeza principal cuando la solución puede darse en los niveles iniciales, en los niveles pequeños, pero en todo caso, si no lo hace y si sigue en esa misma situación, la gente se va a desengañar. Entonces esto vendría a ser también un arma de doble filo, pero en realidad se demuestra esa intención. Además, no nos olvidemos que hay problemas complejos, a mi modo de ver, que se resumirían en 3. El tema de la recolección de basura, el contrato de recolección de basura, eso es un dolor de cabeza que tiene el alcalde y que tiene que solucionarlo. También existe el tema de los estudios del nuevo mercado. Esto tiene que dar una explicación y solucionar ese problema. Y principalmente el tema de lo que significa la reserva ecológica. Se habla de 9.000 hectáreas, donde un señor aparece como presunto propietario de 9.000 hectáreas. Esto también es otro dolor de cabeza del alcalde, que tendría que ciertamente resolver estos 3 asuntos. Aparte de lo que legal y constitucionalmente tiene que hacer. El tema de los sueldos, yo creo que esto va a resolverlo en el corto plazo y tiene que hacerlo de manera inmediata. Hay se nota la intención de que hasta el mes de agosto se tendría ya solucionado o nivelado los sueldos y los salarios para los trabajadores. Debe de continuar los servicios básicos. Arenillas necesita los servicios básicos. Los servicios básicos tienen que ser atendidos de manera urgente, de manera inmediata, especialmente pues la cuestión del agua. El agua
El agua tiene que ser tratada realmente, ¿no? Alguna vez un gran amigo mío que ya falleció me decía que una vez se había hecho un examen en los Estados Unidos y ciertamente le había salido una infinidad de cosas en los exámenes químicos que se había hecho con respecto al tema del agua, y le había dicho, bueno, ¿en qué cantón vives? Porque en realidad pues esto te está afectando. Entonces esto es ciertamente prioridad 1, el tratamiento del agua. Esto debe darse de manera inmediata y además de ello pues la cobertura tiene que ser amplia, llegar a todos los sectores de la ciudad. Pensar también en agua potable rural. Las poblaciones rurales no pueden seguir con ese sistema antiguo, ya debe de desconfigurarse eso y hablarse ya de la empresa de agua potable municipal rural. Estas, entre otras, las sugerencias. Además de eso, pues es necesario ciertamente darle un espacio de tiempo. Todo funcionario, alcalde, debe de lógicamente sentarse bien, poner las reglas de juego claras con los empleados, con los trabajadores, y asimismo pues ya desplegar lo que va a ser su ruta, la ruta a seguirse. Hablaremos, don Telmo, y después de los 100 días, el mejor de los éxitos, porque lógicamente pues Arenillas necesita ciertamente del cambio y de la transformación.